Buena gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video para el canal. En el día de hoy tenemos el trading recap del 14 de mayo, día miércoles, el día de mi cumpleaños, pero lamentablemente el Nasdaq no me quiso regalar una victoria, pero por lo menos fue break even. Parecía que se iba a desarrollar bien, pero terminó yendo al punto de entrada. Así que sin más, vamos al análisis del día de hoy. Bueno, como ven, en un día estábamos bastante alcistas, la verdad que ya venimos desde el inicio de la semana rompiendo todas estas buy sides, toda esta liquidez alcista y cerrando por encima. Aquí nos topamos con un previous week high que la verdad por ahora lo está rompiendo al alza y vamos a ver si se puede mantener o tendremos un retroceso antes de ir a buscar esta buy side. Incluso aquí también tenemos un fair value gap en temporalidad de día, así que en esta zona quizás es donde vamos a encontrar un poco más de rechazo. Pero bueno, sin más para agregar, la verdad que la estructura era alcista, aunque estábamos sacando una liquidez importante. Si el precio no demostraba un quiebre de estructura, no hubiera operado a la baja, porque la verdad estaríamos en contra de la tendencia. En 4 horas vemos que se pudo apoyar en este fair value gap, no llegó hasta este, sino que le alcanzó con solo retestear la parte superior de este. Así que también estábamos alcistas. También habíamos marcado en 4 horas este fair value gap en esta zona que podía hacer que el precio se retuviera un poco. Como vemos en la sesión tuvo un retesteo hacia esta zona y luego tuvo un retroceso, así que estaba bien marcado esta zona de resistencia para el precio. Ya yéndonos a una hora, también veíamos que la estructura estaba alcista con una toma de liquidez en estos lows, en los lows de Asia, y luego había empezado a romper estructura al alza. Teníamos este fair value gap de una hora que quería ver si lo respetaba. Justamente cuando tomé la entrada, esta vela cerró por encima del fair value gap, así que eso me da una confluencia más para tomar una continuación alcista. Ahora nos vamos a pantalla dividida para observar esta SMT que teníamos aquí marcada, que se daba en este high. Como vemos, el Nasdaq pudo sacar el previous day high aproximadamente a las 7 de la mañana, hora Nueva York, formando una SMT en esta zona porque el SP500 no había llegado a tomar estos equal highs. La verdad que me basé en eso para tomar el bias alcista, porque me parecía que el SP500 tenía que por lo menos subir hacia estos equal highs si es que quería llegar a bajar. Así que teniendo en cuenta este fair value gap de 4 horas en el Nasdaq, con esta buy side y los equal highs en el SP500, creía que podía haber una continuación alcista para ir a buscarlos. La verdad que lo tuvo en el Nasdaq primero. Cuando abrió el mercado se fue directamente a penetrar en este fair value gap de 4 horas y el SP500 ni siquiera llegó a tomar esos equal highs. Así que después me quedé esperando para ver si me daba confirmación de que la tendencia podía continuar al alza o si ya teníamos un quiebre de estructura. Así que en eso me basé para saber que iba a tomar unas compras. Yéndonos a 15 minutos vemos que el price action no fue el mejor. En la vela de las 9:30 tuvimos esta subida directamente que tomó la buy side y tocó el fair value gap. La verdad me hubiese gustado que si lo hacía también el SP500 pudiera tomar estos equal highs, pero no lo hizo. Entonces el bias estaba un poco más partido después del open, porque si bien yo quería tomar una continuación hacia estos equal highs, el Nasdaq ya había sacado esta liquidez. Entonces se complicaba un poco a la hora de elegir el nuevo draw on liquidity del Nasdaq. Aquí teníamos un fair value gap de 15 minutos, quería esperar a ver si hacía un inverse fair value gap cuando abría el mercado para tomar una continuación, pero ni bien abrió se fue al alza. Sin embargo, vemos que no pudo hacer el inverse fair value gap porque el cuerpo de la vela cerró por debajo. Y después teníamos, por ejemplo, este fair value gap de 15 minutos, también este fair value gap de una hora en el que el precio se estaba apoyando, y vimos que la vela de las 9 que cerró a las 10 había podido terminar con cuerpo de vela por encima de este fair value gap. Y en 15 minutos habíamos rebotado en este fair value gap. Entonces en esta zona a mí ya me daba que el precio podía ya tener una continuación alcista, porque si bien había rechazado en esta dirección, quizás era para buscar esta liquidez y ahora sí continuar el camino al alza, que fue un poco lo que pasó. Sin embargo, el precio se puso más acumulativo en esta zona y nos jugó una mala pasada. Así que teniendo en cuenta esto, nos vamos a timeframes menores para observar mejor la entrada. Como ven, con el open tuvimos esta subida, luego inmediatamente tuvimos esta liquidación que llegó a romper esta sell side que coincidía con el 0.5 de Fibonacci del Opening Range Gap. Además también teníamos el NIMO en esta zona
Entonces cuando me liquidó este low con este Turtle Soup, yo ya podía operar mi patrón porque teníamos un FBG en esta zona para invertir y además podíamos hacer este SIS. Así que fue lo que pasó y por eso me parecía que podíamos intentar una compra en esta zona. Tuvimos este IFBG y tuvimos este SIS y terminé entrando en el retesteo aproximadamente al Inverse Fair Value Gap. Luego el precio, cuando testeó el First Presenting Fair Value Gap de la sesión, yo ya puse mi stop loss en break even porque después de este mínimo la verdad no creía que fuera a buscar esta zona otra vez. Pero bueno, el precio bajó, estuvo acumulando un poco y después de una toma de liquidez el precio terminó subiendo. Pero bueno, en esta zona me parecía que se podían intentar unas buenas compras, porque a pesar de que en 5 minutos habíamos hecho este SIS bajista y podíamos operar el patrón de break and retest en este Fair Value Gap, que después fue lo que busqué, unas ventas en esta zona que no se terminaron dando, no me cerraba que en 15 minutos no habíamos logrado romper la estructura. Como ven aquí teníamos un mechazo, pero el cuerpo de vela había podido cerrar por encima rebotando en este Fair Value Gap y que además la vela de 1 hora había podido cerrar por encima de este Fair Value Gap sin hacer un Inverse Fair Value Gap. Así que no me parecía mal intentar unas compras aquí abajo, teniendo también el Limo y el 0.5 del Opening Range Gap. Pero bueno, finalmente no se dio. Si lo hubiera mantenido, quizás hubiéramos llegado al TP, igual ya se iba mucho de mi horario, pero bueno, en esta zona hubiera estado cerca de tocar el stop loss, pero no lo hizo. La verdad que podría liquidar esta trena liquidity, yo acá esperaba tomar una venta en esta zona. Si me hacía este Inverse Fair Value Gap, la verdad yo pensaba que podía liquidar toda esta trena liquidity, pero bueno, finalmente no lo hizo. Después fue a liquidar este high y ahí sí fue a liquidar una parte, no llegó a liquidarla entera. En el SP500 vemos que sí. ¿Por qué si esperaba compras aquí podía llegar a tomar una venta? Bueno, porque la verdad ya estaba viendo que el precio se estaba debilitando. Teníamos una SMT en esta zona en la que el SP500 sí había sacado esta liquidez, rebotando en un Fair Value Gap de 5 minutos, en el Nasdaq también. Y bueno, la verdad que era un patrón bastante operable, porque si bien en higher time frames no habíamos roto de estructura a la baja, se podía dar al menos una liquidación hasta este low y de ahí sí poder seguir subiendo quizás. Pero bueno, en esta zona la verdad, por todo lo que nombré, me interesaban más las compras, intentarlas al menos, pero bueno, el price action no terminó siendo el mejor, se puso a ranguear un poco y después sí distribuyó al alza después de esta manipulación. Acá luego marcamos una SMT, que fue cuando me sacó a mí en break even. La verdad que en el SP500 había tomado estos equal lows y me quedé esperando a ver si hacía algún Inverse Fair Value Gap al alza para tomar una compra, pero no hubo ninguno que me haya convencido. Estaba esperando a ver si en el SP500 podía hacer este Inverse Fair Value Gap, que lo hizo, pero no con suficiente fuerza, entonces no estaba muy confiado. La verdad a mí me gusta que cuando hace los Inverse Fair Value Gap lo haga con fuerza, demostrando un cambio en la tendencia verdadera. Pero aquí en este caso no ocurrió, sino que el precio iba y volvía todo el tiempo y se quedó acumulando, se puso más lento. Así que bueno, la verdad que era un día complicado porque llegó al Drone Liquidity que yo había dicho en mi TikTok inmediatamente después del Open y después nos tuvimos que reacomodar a lo que mostraba el precio. Pero eso solo lo hice porque en el SP500 aún no habíamos
tomado estos equal highs. Es por eso que todavía estaba esperando un movimiento al alza, por más de que el Nasdaq sí haya penetrado en la zona de mi drone liquidity. Porque ya saben que yo siempre digo que si ya tomó nuestro DOL de la sesión hay que retirarse. Sin embargo, en el SP500 aún no lo había tomado y pensaba que podía haber un desarrollo al alza. Así que como el precio venía de reaccionar de una zona bastante interesante, dejando bastante rechazo y haciendo mi patrón de entrada de Inverse Fair Value Up más CIS, la verdad que me parecía que lo tenía que tomar. En un momento estábamos en profit, pero se terminó yendo a break-even. Así que bueno, no pasa nada. Mejor un día sin pérdida que un día con pérdida. La cuenta sigue aproximadamente en el balance inicial. Nos queda lo que resta de esta semana y la semana que viene para pasarla. No sé si lo vamos a conseguir, pero igualmente estamos confiados en que estamos tomando operaciones de calidad. Eso es lo importante, empezar a sentir cada vez más seguridad en la estrategia y en el análisis que nosotros hacemos del mercado. Así que bueno, días así va a haber siempre, pero es mejor cubrirse de las pérdidas para poder alcanzar la rentabilidad y seguir con el plan de trading. Así que espero que les haya servido lo que vi hoy en el mercado, espero que lo haya podido explicar bien. Ya saben que tienen todas las redes en mi descripción, donde siempre voy avisando de todas las actualizaciones del mercado. Tienen el Discord donde también voy subiendo mi journal de los trades que hago, así que eso tampoco se lo pueden perder. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.